Alerta psicológica y legal en River Plate. La noticia que golpea el corazón del Monumental es el regreso forzado de Claudio Etcheverry. No vuelve por amor, sino por una cláusula de contención ejecutada por Bayer Leverkusen. Los alemanes lo han repatriado, porque falló en la adaptación, y River Plate se convierte, por contrato, en el laboratorio de desarrollo de un club europeo. El Diablito regresa con una cicatriz de exilio en el alma, la vergüenza de haber sido devuelto, y la presión de un segundo ciclo que es, en realidad, un examen final. La bomba que detona es la voz de Marcelo Gallardo, el sensei psicológico, que rompe el silencio para asegurar la operación. Gallardo no ve un fracaso, sino una oportunidad para aplicar el psicoanálisis deportivo y reencauzar al talento. El spoiler es de un riesgo altísimo. River Plate jugará la Copa Libertadores con un 10, que es un activo ajeno, bajo un contrato de servidumbre que exige que el club pague una cuota de desarrollo y garantice minutos. La pregunta que debe hacerse el hincha es obligatoria. ¿Podrá el Diablito curar su herida emocional bajo la presión de ser un empleado de Leverkusen? ¿Es River Plate un club lo suficientemente maduro para aceptar ser un laboratorio? Suscríbanse ahora, dejen en los comentarios su opinión sobre el drama psicológico del Diablito, y analicemos a fondo el acuerdo secreto que ata a River Plate a los caprichos del fútbol alemán. Capítulo I. El estigma de la devolución y la cicatriz del exilio. Claudio Etcheverry no vuelve. Ha sido devuelto. El estigma de la devolución es la carga emocional más pesada que trae consigo el Diablito. El exilio expresa Bayer Leverkusen terminó en un fracaso rotundo de adaptación, y el jugador se siente humillado, herido en su orgullo de promesa. La cicatriz del exilio es la inseguridad de saber que fue demasiado liviano, demasiado lento para la exigencia física y táctica de la Bundesliga. Esta cicatriz psicológica es el principal desafío de River Plate. El Diablito ya no es el juvenil irreverente que se fue. Es un jugador que duda, que teme errar y que necesita un entorno de contención absoluta. La presión del segundo ciclo, que para él es un examen de reválida, se suma al peso de la devolución. River Plate no solo está contratando a un 10, está contratando a un paciente que necesita sanar su trauma europeo. Si el club no logra curar esta herida emocional, el talento del Diablito se paralizará y el proyecto de redención fracasará. Capítulo 2. El acta de insuficiencia. El demoledor informe médico táctico. El Bayer Leverkusen, con su frialdad científica, emitió un acta de insuficiencia, un demoledor informe médico táctico que explica la repatriación forzosa de Claudio Etcheverry. El informe se centra en 3 puntos innegociables. Primero, la insuficiencia física en el tren inferior y la falta de masa muscular para el contacto constante. El Diablito perdía el 70% de los duelos individuales, lo que comprometía la estructura defensiva. Segundo, la disfunción táctica en el pressing y el retroceso. Etcheverry no lograba asimilar la mentalidad defensiva alemana, dejando un agujero en el mediocampo. Tercero, la fragilidad mental bajo la competencia adulta. La presión de la banca y la soledad del exilio generaron una inconstancia en el rendimiento que preocupó a los alemanes. El informe es una guía de trabajo para River Plate. El Diablito debe ganar masa muscular, asimilar el sacrificio defensivo y recuperar la confianza. Leverkusen no lo abandonó. Lo envió a un centro de rehabilitación de talentos con una lista de tareas. Capítulo 3. El laboratorio River Plate y el contrato de servidumbre. El regreso de Claudio Etcheverry no es una transferencia. Es un contrato de servidumbre que convierte a River Plate en el laboratorio de desarrollo de Bayer Leverkusen. El acuerdo es humillante en lo legal y arriesgado en lo deportivo. River Plate debe firmar una serie de cláusulas que garantizan la revalorización del activo ajeno. El contrato incluye, primero, una cuota de desarrollo que River Plate debe pagar por el honor de tenerlo en el plantel. Esta cuota obliga a Brito a una venta forzosa, la de un juvenil propio, para conseguir la liquidez. Segundo, la obligación de minutos en alta competencia. Etcheverry debe jugar un mínimo de partidos y ser titular en la Copa Libertadores, lo que obliga al DT a utilizarlo, incluso si no encaja en el sistema. Tercero, la nula opción de compra y la cláusula de repesca inmediata. Leverkusen puede repescarlo si alcanza los objetivos de rendimiento, dejando a River Plate sin el jugador en el momento crucial. El laboratorio River Plate acepta el riesgo de invertir tiempo, dinero y esfuerzo en un jugador que no le pertenece, con la única esperanza de conseguir un título continental con un 10 de élite. Capítulo 4. Gallardo, el sensei psicológico, y el plan de blindaje emocional. La intervención de Marcelo Gallardo en el regreso de Claudio Etcheverry es menos una orden y más un psicoanálisis deportivo. Gallardo, con su conocimiento del club y del jugador, es el único que puede aplicar el plan de blindaje emocional que el Diablito necesita. El plan de Gallardo tiene 3 pilares. Primero, la licencia para errar.
Gallardo exige que el nuevo DT, Crespo o quien sea, le dé la confianza total para gambetear y arriesgar sin el castigo de la banca. El Diablito debe recuperar la alegría de jugar. Segundo, el mentorazgo silencioso. Gallardo se ofrece como una voz de consulta para Etcheverry, un sensei que lo guíe en la gestión de la presión y la cicatriz del exilio. Tercero, la ética del sacrificio. Gallardo exigirá al Diablito que, a cambio de la licencia creativa, asuma un compromiso físico total, entrando al gimnasio y al trabajo de fuerza. La voz de Gallardo es la única que Etcheverry respeta totalmente. Capítulo V. El 10. Impostor. La crisis de identidad de la posición. El regreso de Claudio Etcheverry expone la crisis de identidad de la posición de 10 en el fútbol moderno y en River Plate. El 10 romántico, el que espera la pelota para inventar, es un 10 impostor en el sistema actual, que exige volantes todoterreno. El Diablito debe redefinir su rol. Ya no puede ser solo el artista, debe ser un artista con pulmones. El desafío táctico de River Plate es cómo encajar al 10 sin romper el equilibrio defensivo. El nuevo DT, Crespo, debe crear un sistema que proteja la espalda de Etcheverry, utilizando un 5 de contención indiscutible, como Guido Rodríguez, si se da su fichaje, y volantes externos que cumplan la doble función. La crisis de identidad del 10 se resuelve con el sacrificio. Etcheverry debe demostrar que puede ser el artista que gambetea y el obrero que presiona. Capítulo B. El enemigo interno, la resistencia del vestuario y los celos. El regreso de Claudio Etcheverry, bajo la figura de una imposición de Leverkusen y Gallardo, genera un enemigo interno en el vestuario. Los jugadores que se quedaron y lucharon por un puesto, los obreros del mediocampo, verán con recelo la llegada del Diablito, que regresa de un fracaso europeo con la camiseta 10 y la obligación de minutos. Los celos del vestuario son un riesgo de quiebre. El nuevo DT debe ser un líder unificador, utilizando la autoridad de Gallardo para imponer un código de aceptación. La clave es que los referentes, Armenia, Enzo Pérez, abracen la llegada del Diablito y lo blinden de la crítica interna. El enemigo interno es más peligroso que cualquier rival. Etcheverry debe ganarse el respeto con sacrificio y humildad, demostrando que su talento es un beneficio para el equipo y no un capricho de la dirigencia. Capítulo 7. La hipoteca del futuro, la venta forzosa y el costo del sueño. El contrato de servidumbre del Diablito exige una hipoteca del futuro para River Plate. La cuota de desarrollo que River debe pagar a Leverkusen, sumada al alto salario que debe asumir, obliga a Jorge Brito a una venta forzosa de un juvenil propio con cartel europeo. Esta venta, por una cifra alta y en euros, es el costo del sueño de tener a Etcheverry. La hipoteca del futuro es que River Plate debe sacrificar un activo propio por el desarrollo de un activo ajeno. La dirigencia debe justificar esta venta como un mal necesario para conseguir la jerarquía que el equipo necesita para la Copa Libertadores. El costo del sueño es que River Plate compromete su patrimonio futuro por un beneficio deportivo inmediato. La pregunta que debe hacerse el hincha es si el Diablito vale el sacrificio de un juvenil propio. Capítulo 8. El vuelto, Ceneice y el uso mediático de la humillación. El regreso de Claudio Etcheverry a River Plate es el vuelto Ceneice que Boca Juniors utilizará para la humillación mediática. La prensa cercana a Riquelme explotará la narrativa del reciclaje de talentos fallidos y la servidumbre contractual de River Plate. El uso mediático de la humillación es total. Boca intentará deslegitimar la gestión de Brito y la figura de Gallardo. El Diablito se convierte en el saco de boxeo de la prensa Ceneice. River Plate debe ser proactivo y neutralizar la narrativa. El regreso de Etcheverry es la apuesta a la grandeza y la redención del talento. El Diablito debe usar la humillación como combustible para el éxito. Si Etcheverry triunfa, la burla de Boca se convertirá en un silencio absoluto. Capítulo 9. La última bala. El examen final de la Copa Libertadores. La Copa Libertadores es el juicio del campo, la última bala de Claudio Etcheverry para demostrar que su talento no es un espejismo. El segundo ciclo es un examen final. Si el Diablito es clave en la obtención del título continental, su carrera se reencausa y su valor de mercado se dispara. Si fracasa, su carrera podría estancarse definitivamente, y Leverkusen lo vendería a un club menor. La presión de la Copa Libertadores es el motor de su redención. Etcheverry debe entender que no hay margen de error. Cada partido es una final. La última bala debe ser certera. La exigencia de Gallardo y la servidumbre contractual de Leverkusen solo se justifican con la obtención del título continental. Capítulo X. La cláusula de repesca y el fantasma de la traición. El contrato de servidumbre con Leverkusen incluye la temida cláusula de repesca inmediata. Si Claudio Etcheverry la rompe en River Plate y se convierte en el 10 que el equipo necesita,
Leverkusen puede repescarlo en el momento crucial, antes de las fases finales de la Copa Libertadores. Este es el fantasma de la traición que persigue a River Plate. El club debe desarrollar al jugador, invertir en él, y luego verlo partir sin dejar un beneficio deportivo a largo plazo. La cláusula de repesca es un acto de desconfianza de Leverkusen, que no quiere que River Plate se quede con su activo más valioso. El fantasma de la traición es el riesgo que Brito debe asumir para tener al 10 que el equipo necesita. Capítulo 11. El dilema del DT, Crespo y la imposición del 10 libre. Si Hernán Crespo es el nuevo DT, como indican los rumores, se enfrenta al dilema del DT, la imposición de un 10 libre que no encaja totalmente en su sistema. Crespo, pragmático y vertical, debe decidir si adapta su sistema a Etcheverry, utilizándolo como el 10 creativo que rompe líneas, o si lo utiliza como un volante externo que sacrifica la gambeta por el retroceso. El dilema es político y táctico. Crespo debe honrar la orden ejecutiva de Gallardo, pero también debe ser fiel a su filosofía. El éxito de la era Crespo dependerá de su capacidad para gestionar esta imposición y convertir al 10 romántico en un jugador funcional a su sistema. El dilema del DT es la prueba de fuego de su liderazgo. Capítulo 12. El plan de contención familiar y el aislamiento emocional. El plan de contención familiar es clave para la redención de Claudio Etcheverry. El club debe aislar al Diablito de las redes sociales y el ruido mediático, blindándolo en su entorno familiar. La familia debe ser el muro de contención que lo proteja de la presión de la devolución. El aislamiento emocional es un requisito de Gallardo. Etcheverry debe concentrarse solo en el fútbol, sin distracciones externas. El club debe ser el psicólogo, el mentor y el protector del Diablito. Si el plan de contención familiar fracasa, el Diablito sucumbirá a la presión y su talento se paralizará. Capítulo 13. La pregunta cruel. ¿Quién paga la factura del fracaso? El regreso de Claudio Etcheverry plantea la pregunta cruel que la dirigencia no quiere responder. ¿Quién paga la factura del fracaso de la venta prematura? La factura la paga River Plate, con la venta forzosa de un juvenil, y el Diablito, con la cicatriz de la devolución. La dirigencia de Brito intenta reescribir la narrativa, pero el costo del fracaso es real. La pregunta cruel es si River Plate aprenderá la lección. No se debe vender un talento prematuramente sin asegurar un plan de desarrollo. La factura del fracaso es la hipoteca del futuro. Capítulo 14. El Diablito, bajo el microscopio. El escrutinio permanente. Claudio Etcheverry jugará su segundo ciclo bajo el microscopio de la hinchada, la prensa y Leverkusen. El escrutinio será permanente. Cada gambeta, cada error, cada gesto será magnificado. El Diablito debe ser consciente de que no tiene margen de error. El escrutinio permanente es la prueba de fuego de su madurez. Solo un rendimiento superlativo y la obtención de títulos serán la prueba de su redención. El club debe blindarlo de este escrutinio, pero el jugador debe ser fuerte para soportarlo. Capítulo 15. El juicio final, la redención forzada y la pregunta de cierre. El regreso de Claudio Etcheverry a River Plate, con la cicatriz del exilio y el contrato de servidumbre, es la redención forzada que la dirigencia y Gallardo le imponen. El Diablito tiene la última palabra. Debe demostrar que es más fuerte que su fracaso. La pregunta que debe responder el hincha, y que definirá el futuro del Monumental, ¿es la redención forzada de Claudio Etcheverry una jugada de ajedrez maestra de Gallardo y Brito o es el mayor riesgo psicológico y contractual que River Plate ha asumido en su historia reciente? ¿Podrá River Plate, como laboratorio de desarrollo, ganar la Copa Libertadores con un 10 que no le pertenece? El telón de la redención se levanta, y el juicio final está a punto de comenzar.